amigos, pues es un gusto grande ya poder estar con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Universitario Bolivariano. Realmente felices de poder nuevamente estar a través de la señal de Instituto Bolivariano en Facebook Live. Agradecemos también porque estamos siendo transmitidos por Ecotel Televisión, Plus TV, Zapotillo TV, Macará TV y Primer Reporte. Así que muchísimas gracias a todas estas medios de comunicación que se suman y se unen para poder hacer la transmisión de este programa que realmente está rompiendo todos los esquemas, porque tenemos muchos saludos de agradecimiento y felicitación por aquello que estamos haciendo, y todo esto es con el objetivo principal de llegar a la ciudadanía en general y aportar con un granito de arena en lo que es el conocimiento de la salud, y sobre todo a nuestros estudiantes de la carrera de enfermería que por alguna u otra razón pues no pueden estar con nosotros. A través de nuestros programas tratamos de llegar con conocimiento e información y sobre todo con práctica. Hoy me encuentro en un set maravilloso y con una gran compañía, junto a la doctora Yadira Gavilanes, pues ella es docente de nuestro instituto, con quien vamos a conversar un tema muy interesante acerca de la atención inmediata del paciente politraumatizado. Doctora, yo feliz de que me pueda acompañar en esta tarde y muy contenta porque estamos en un set de lujo. ¿Quién tiene este set de lujo? Pues el Instituto Universitario Bolivariano. Estamos en nuestros laboratorios de cuidados intensivos. Así que esto es lindísimo, estamos montándolo, estamos preparándolo. Tendremos práctica también de la atención del paciente en cuidados intensivos. Realmente esto nos enorgullece, sin duda alguna, por eso somos instituto universitario, por todo esto a lo que hemos llegado y todo lo que hemos avanzado. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por su compañía en esta tarde para conversar de un tema bastante interesante, ¿no? El rol de la enfermera es fundamental, sin duda, el momento de recibir un paciente politraumatizado, pero siempre iniciamos con conceptos básicos que tenemos que conocer como personal médico, asimismo como personal de enfermería, para tener un mismo idioma y para poder manejar de mejor forma. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Y bueno, conversemos un poco acerca del tema de los pacientes politraumatizados. Así es, muchas gracias a todos nuestros estudiantes y los televidentes por conectarse el día de hoy. Justamente el día de hoy vamos a hablar cómo es el manejo del paciente politraumatizado. Primero voy a empezar a definir qué es un paciente politraumatizado. Es ese paciente que presenta una o varias lesiones producto de un trauma. ¿Qué es un trauma? De un golpe, de una caída, algo que lleve impacto, o sea, que sea primero inesperado y que lleve un impacto, es decir, que lleve un golpe sobre alguna superficie. Puede ser, generalmente nosotros aquí es muy común el paciente politraumatizado no solo en Loja, sino a nivel nacional. Tenemos elevadas cifras de accidentes de tránsito, pacientes politraumatizados, víctimas de accidentes de tránsito, bien sean en vehículos medianos, pequeños, grandes e incluso en accidentes en moto. Y también algo que se empieza a ver en nuestra ciudad, pues los ciclistas y estas motos también que la tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la ciudadanía debe conocer cuáles son estas lesiones, cómo se deben manejar, para que también una vez que conoces qué es lo que te puede pasar, tú empiezas a cuidarte, empiezas a hacer una cultura de prevención. Eso es súper importante lo que acaba de decir, una cultura de prevención, porque luego de lo que conozcamos acá, pues vamos a tener mucho cuidado el momento de manejar, el momento de cruzar la calle, el momento de hacer alguna actividad, porque al hablar de politraumatismo quiere decir que son varios golpes, varias fracturas, varios órganos que se encuentran comprometidos. Entonces, si bien es cierto, algunas de estas lesiones pueden ser sencillas, pero otras pueden comprometer muchísimo la vida. Es por eso que las primeras horas son cruciales en el momento de la atención de un paciente politraumatizado. Así que muchísimo cuidado con esto, a prestar atención, a hacer cultura, como dice la doctora del cuidado, es fundamental. De cuidado, el ser humano es íntegro y yo creo que tenemos que tener, y muy frágil, tenemos que tener muchísimo cuidado. Conversemos acerca de la atención inmediata que tiene que tener un paciente politraumatizado, indistintamente porque todavía no tenemos un método diagnóstico ya enseguida para ver qué nomás tiene, pero hay que estabilizarlo en el momento del accidente o el momento que llega a la casa de salud. Así es. Justamente, primero vamos a ver, nosotros tenemos una ventaja de que en Ecuador tenemos el 911 y cuando se produce primero un accidente de tránsito, seamos víctimas de uno o seamos observadores de uno, con llamar al 911 ya tenemos una gran ayuda. Esa persona va a recibir ayuda, te ubicas el espacio y el lugar. Segundo, si usted no sabe de primeros auxilios, no se meta.
con llamar al 911 estás ayudándole muchísimo al paciente. El 70, el 80% del éxito del tratamiento de ese paciente posterior va a ser gracias a una llamada telefónica. Posteriormente, si usted sabe algo de primeros auxilios, va a poder ayudar. Porque manifestamos que no ayuden. ¿Por qué? Porque primero tenemos que se evalúa la escena. Sabemos que vamos a atender un paciente, una víctima, pero tenemos que también tratar de que la escena donde está la persona, donde vamos a atender, sea segura. Asegurar esa escena para poder atender al paciente, porque si no, imagínense, tienen el paramédico y el paciente. Tenemos dos víctimas por uno, ¿ya? Primero tenemos que asegurar esa escena. Segundo, cuando llegue el paramédico, ustedes van a ver generalmente es la ambulancia con todos los materiales necesarios para asistir a esta situación. Se valora primero el estado de conciencia del paciente. Porque para nosotros como profesionales de la salud es gratificante en cierta forma escuchar que el paciente grita, que dice auxilio, ayúdeme, estoy aquí. ¿Por qué? Porque ese paciente está consciente, primero está vivo, está consciente y tú te das cuenta de que la esfera a nivel del sistema nervioso, la esfera respiratoria y circulatoria está bien. Primero, el paciente que no grita y que tú lo ves, que está inconsciente, a ese paciente es el que merece la primera atención. Muchas veces nos desesperamos porque grita, ayúdenme, que esto, pero no queremos decir que no lo vamos a atender, sino que en orden de prioridad, siempre en un politraumatizado se atiende al paciente que está inconsciente, que no te dice que estoy. Ese es el primero. Luego vamos con el resto de prioridades. Una vez que los equipos de socorro llegan, ellos lo estabilizan en ese lugar, revisan la escena, lo estabilizan, lo inmovilizan. Ustedes van a ver que siempre suelen llegar con collarines alrededor del cuello, porque hay una triada importante aquí. Nosotros llamamos el ABC en la salud. ¿Qué es el ABC? Primero vamos a revisar A de vía aérea. Entonces, la A de vía aérea, esta A nosotros, ¿qué nos dice? Tenemos que revisar fosas nasales y boca. Hoy por hoy estamos con COVID, pero usted con su mascarilla se protege porque el paciente necesita ayuda. Revisar si no hay obstáculos en nariz o en boca que permitan la adecuada ventilación o respiración del paciente. B, tenemos que localizar, y si el paciente no respira adecuadamente, ponerlo en una posición hacia atrás, flexionar lo más que se pueda la cabeza para que pueda respirar de forma adecuada. Segundo, revisar que en tórax, B, si el tórax está estable o no, si el paciente está respirando, si tengo alguna herida, si tengo alguna lesión. Generalmente, ustedes cuando se encuentran a la cama, si ven que el tórax sube y baja cuando respiramos, pues hay que ver si el paciente está haciendo o no esos movimientos, porque puede haber una lesión interna al nivel del pulmón. Si hay lesiones externas, obviamente son visibles. Y C, la circulación. La circulación, ¿qué quiere decir? Tenemos que garantizar, ver si no hay lugares donde el paciente esté perdiendo sangre, porque eso a poco tiempo nos lleva a un shock hipovolémico, es decir, que pierde grandes cantidades de sangre y la sangre es vital y funcional para que el organismo se esté oxigenando y lleva desde la cabeza hasta los pies. Y tenemos que identificar estos lugares. Si tenemos todo esto cubierto, el paciente va a llegar en adecuadas condiciones a la emergencia, que es así como realmente los paramédicos lo entregan a los profesionales de salud, en este caso. Muy bien, antes de pasar al momento de la recepción, que también es una parte muy importante del personal de enfermería, cumple un rol importantísimo aquí. Tengo yo una recomendación para todos ustedes, muy importante. Nosotros somos un instituto universitario, algo que nos orgullece enormemente, realmente, gracias a la reforma de la LOE, somos instituto universitario y podemos aportar títulos de tercer nivel. También estamos preparándonos y alistándonos para que tú puedas hacer con nosotros tus especialidades y tus maestrías. Te recuerdo que ya estamos con matrículas abiertas para el nuevo periodo para la carrera de enfermería. Tú puedes observar todo esto, lo tiene solo el Instituto Universitario Bolivariano, pues definitivamente tenemos equipos de primera, aparatología de punta que nos permite una práctica muy buena, excelente, para sacar a nuestra sociedad excelentes profesionales. Tenemos aproximadamente 1.200 estudiantes, de los cuales el 40% en esta fecha de octubre de este año pues ya egresan, ya reciben su título de tercer nivel gracias al Instituto Universitario Bolivariano. Ellos pueden ya insertarse al mundo laboral por la práctica
que tienen acá. Agradecemos también al Ministerio de Salud, a sus centros y sus subcentros. También tenemos las clínicas privadas que han aportado muchísimo y nos permiten que nuestros estudiantes realicen sus prácticas de tal forma que se encuentren en contacto directo con los pacientes y con su manejo adecuado. Visítanos en nuestra página www.tbolivariano.edu.es y ven a formar parte. Lo que sueñas, lo que quieres ser, decimos acá, y queremos cumplirlo. Ven a formar parte del Instituto Universitario Bolivariano. Continuando con la doctora que nos acompaña la tarde de hoy con un tema muy interesante como es la atención inmediata del paciente politraumatizado, hemos conversado acerca del momento del accidente, que se dé el impacto o el compromiso de este paciente, pues una vez que llega a la recepción, a su vez también tiene que ser trasladado de una forma adecuada antes de llegar a la casa de salud. ¿Cuáles son las indicaciones adecuadas de este traslado que tiene que tener el paciente antes de llegar a una casa de salud y ser recibido? Justamente, primero, toda ambulancia tiene que estar debidamente equipada, con su camilla y aparte de eso con su tabla rígida, porque hablamos de un paciente politraumatizado, aparte de que tiene múltiples lesiones, víctima de fuertes golpes, tenemos que tener también en cuenta que este paciente en algún momento, si una vez que hicimos la valoración inicial, puede comprometerse su vida. Si no respira bien, si no está, el tórax no está en adecuada forma, si hay alguna pérdida de sangre en algún lado, ese paciente en corto tiempo se te va a complicar. Entonces tenemos que se lo traslada generalmente en una tablilla rígida, con un collarín, en una posición adecuada. Ya, si se controla las hemorragias para trasladarlos a este lugar y también si tenemos hemorragia hay que ponerles una vía para reponer líquidos que el paciente está perdiendo. Y si las heridas, ojo, son expuestas, a veces vemos, sobre todo en brazos o en piernas, que están fracturas expuestas, tratar de no tocar y dejar que los profesionales se encarguen de esto. Y algo muy importante, las personas también tenemos que aprender a tener esa cultura de que hay un accidente. Yo creo que, y hoy por hoy, tomando en cuenta la pandemia, o sea, más ayuda el que no estorba. Si tienes un accidente de tránsito, quédate en tu vehículo, llama al 911. Si no sabes qué hacer, con eso ayudas. Y el momento que llegue el paramédico va a actuar. Recuerden, la aglomeración es nunca en un accidente, en una víctima de violencia, alrededor de un politraumatizado, jamás ha sido un amigo. Y mucho peor ahora con estas situaciones de pandemia en la que estamos. Así es. Una vez que el paciente llega al área de salud, una vez que ellos ya lo estabilizan, lo movilizan de forma adecuada, son cruciales los primeros minutos también del momento de la recepción. El personal de enfermería o el personal que va a recibir también tiene parámetros que seguir en un orden inmediato. Nos quisiera conocer yo y que nos cuente también acerca de cuál es este orden que tendría que ser, esa secuencia que tendría que hacerse. Ya. Una vez que el paciente llega a la emergencia, tenemos que ver, generalmente se comunica, si no se comunica de entrada, siempre a un paciente que llegue en ambulancia, siempre primero se le va a dar prioridad. Para todos nuestros televidentes, siempre un paciente que llegue en ambulancia se le da prioridad. 1. 2. Ya en el momento en que se recibe el paramédico, le va comunicando al personal médico y enfermera qué es lo que tiene. Y generalmente en las emergencias se tiene un área de trauma shock, donde se tiene todo lo necesario, el coche de paro, las hidrataciones, y generalmente se activa una alerta para que todos los profesionales estén pendientes, porque si el paciente, primero valoramos conciencia, es muy importantísimo saber si está consciente, saber si respira, saber si su corazón está latiendo. Tenemos que hacer una examinación completa para saber si tenemos un pulso adecuado, tanto a nivel de cuello, a nivel de miembros superiores, de miembros inferiores, es decir, si tenemos pulso femoral, pulso carotidio. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si tenemos o no lesiones. Segundo, tenemos que ver cómo está su corazón, los latidos, cómo está esta área importante. Y si tenemos heridas expuestas, pues esas heridas se pide la valoración generalmente, si es a nivel de extremidades, de traumatología o de cirugía, cuando es tórax. Entonces, es importante que la enfermera tenga, primero, un coche de paro, por alguna situación. Necesitamos en el coche de paro se tiene la medicación,
los insumos, se tiene también los equipos si es que hay necesidad de entubar al paciente o si hay necesidad de darle soporte con oxígeno. Se hidrata nuevamente al paciente para reponer líquidos si es que los está perdiendo. Mientras el resto de profesionales empiezan. Si el paciente se puede trasladar, se trasladará a la unidad de rayos X e imagen para proceder a hacer estos exámenes. Y al mismo tiempo que se canaliza, se toma las muestras para llevar al laboratorio, porque no podemos estar perdiendo el tiempo. Es un paciente que tú le haces una acción inmediata y tienes que verlo. Entonces, todo va en dependencia de cómo llegue. Si el paciente está consciente, orientado, no tiene pérdidas, examinamos igualmente, porque puede ser que en ese momento no se presenten complicaciones, pero sí necesitamos observarlo incluso hasta 2 semanas posterior a esto. Pero cuando tenemos pacientes complicados, lo primero que hay que hacer, generalmente entubamos y apoyamos para recuperar ese paciente. Tenemos que tenerlo inmediatamente ventilado, es el término adecuado como se dice, porque si no, es muy poquito el tiempo que necesita el cerebro para que las neuronas empiecen a fallecer. Y ahí sí tenemos un daño cerebral importante que va a dejar secuelas. Y más complicado. Así es, doctora, muy real lo que nos menciona y sobre todo lo que ha dicho, la importancia del control inmediato de los signos vitales para poder determinar cómo está el paciente, la estabilidad y cuál es el paso siguiente a esto. Es por eso que nuestro personal de enfermería tiene que estar capacitado con este conocimiento claro, seguro y sobre todo mantener la seguridad, porque de la seguridad de un profesional depende la vida de un paciente, que a veces es en pocos minutos, no sin titubear, sin dudar, sino que estar claro y seguro de los procedimientos que vamos a hacer. En pocos minutos vamos a pasar al laboratorio, que están listos ya el personal de nuestro instituto, docentes y estudiantes se han preparado pues para hacer la práctica de atención inmediata al paciente politraumatizado, cómo movilizarlo y la atención inmediata en el momento de que llegue a las áreas de salud. Yo quiero agradecer a nuestras autoridades porque gracias a la gestión de ellos realmente tenemos otro nuevo laboratorio y realmente algo que me enorgullece porque cada vez que vemos cómo crece el instituto sabemos que todo esto va a permitir que el conocimiento de nuestros estudiantes sea de lo mejor. Un nuevo laboratorio, como podemos observar, aquellos que están conectándose en este momento a nuestra señal, pues estamos en nuestro programa Cuidando tu Salud del Instituto Bolivariano, hablando de atención del paciente politraumatizado en un laboratorio, como podemos observar, que es el laboratorio de cuidados intensivos. Está montándose con todos los equipos. ¿Cuál es la mejor forma? Definitivamente para aprender es junto con la práctica y nosotros estamos montando un equipo completo. Por las circunstancias de nuestra pandemia, pues nuestros estudiantes no pueden acceder con tanta facilidad a los pacientes, pues ahora para protegerlos a ellos mismos es todo un laboratorio montado con simuladores de primera, aparatología de punta, como podemos observar. Estamos en el laboratorio de cuidados intensivos. Habíamos estado en el programa anterior en el laboratorio del quirófano, que realmente fue una sensación y muchas gracias por esos comentarios realmente que hemos tenido del programa anterior. Nos han enriquecido y como siempre digo, nos comprometen a crecer cada vez más como instituto universitario para dar lo mejor y los mejores profesionales y la mejor formación. Les recuerdo nuestra página para que nos visiten y conozcan un poco más acerca de nosotros, www.tbolivariano.edu.es. Acércate, visítanos, nos encantaría que conozcas nuestras instalaciones y que sepas que estamos aquí pues para ayudarte. Lo que sueñas, lo que quieres ser, somos el Instituto Universitario Bolivariano, matrículas abiertas ya para la carrera de enfermería, así que ven a cumplir tu sueño porque nosotros realmente felices y encantados de poder ayudarte. Vamos a pasar entonces, estamos listos con los laboratorios, nuestros estudiantes y docentes están listos. Adelante, por favor, laboratorio. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más que promueve el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Bienvenidos, el día de hoy les hemos traído un caso clínico muy dinámico que sucede a diario dentro del ámbito público, dentro de la salud pública y que ya se considera un problema endémico. ¿Qué quiere decir problema endémico? Que sucede muy a menudo y son los accidentes automovilísticos, ¿sí? Uno de estos accidentes automovilísticos que puede ser en carros, puede ser en moto, e incluso accidentes producidos en bicicleta, son como o surgen como resultado de muchas causas, de múltiples causas que provocan
diversas lesiones que pueden clasificarse desde leves hasta graves y que pueden conllevar la vida del paciente. Entonces es muy importante poder saber cuáles son las actividades, cuáles son las acciones de enfermería y cuáles son los primeros auxilios que debemos brindar a un paciente víctima de un accidente automovilístico y como consecuencia que ha tenido múltiples traumatismos o lo que conocemos como politraumatizado. ¿Sí? El paciente politraumatizado, como ya lo explicaron en la conferencia, en la charla con el médico especialista, no solamente incluye aquellos pacientes que han sufrido fracturas, sino que han sufrido daños en uno o varios órganos, ¿sí? Entonces vamos a revisar, se trata de un caso clínico de una paciente que ha sido víctima de un accidente de tránsito, de una caída en moto, y vamos a revisar cuáles son las características de esta paciente. Entonces, por favor, acompáñennos, vamos a revisar, esta es una paciente, se trata de una paciente de 23 años, de sexo femenino, víctima, como ya lo había mencionado, de un accidente automovilístico. Entonces, vamos a revisar en este caso clínico qué cuidados vamos a realizar como atención prehospitalaria. Como ya lo había mencionado, el papel de la enfermera y del enfermero es indispensable porque debe saber cómo debe actuar de manera precoz para evitar posibles lesiones y para poder evitar posibles complicaciones en el paciente y poder hacer todo lo posible para rescatar la vida de este paciente o para estabilizarlo. Algo muy importante, el paciente politraumatizado se puede clasificar dependiendo del tipo de lesión que ha sufrido. Una vez que él ha ingresado a la emergencia, es indispensable la valoración para determinar si el paciente va a hospitalización, si el paciente va a quirófano o si el paciente va a la unidad de cuidados intensivos. Todo esto posterior, como les digo, a una valoración integral, eficiente y eficaz. Entonces, nosotros podemos observar que nuestro paciente está ya inmovilizado. Lo encontramos como ustedes lo pueden observar en pantalla, la inmovilización del cuello, la inmovilización cervical, que es muy importante. También tenemos la inmovilización de todo el cuerpo del paciente, tenemos la ayuda de férulas, hemos realizado también en nuestro paciente el mantenimiento de la hemorragia, el control de la hemorragia. Tenemos fracturas, podemos observar que tiene fracturas a nivel de fémur, tiene una fractura a nivel de peroné, tiene una herida también en el brazo derecho. Hemos canalizado ya una vía venosa periférica y también lo hemos estabilizado en una tabla rígida, ¿sí? Entonces, les voy a indicar algo muy importante que se debe realizar en el paciente en la atención prehospitalaria. La doctora Yadira nos había manifestado ya acerca del ABCDE, ¿sí? Que actualmente la AJA lo ha clasificado como CAB, ¿sí? Entonces vamos a ir en orden. Primero voy a valorar la circulación del paciente. ¿Qué quiere decir valorar la circulación? El control del pulso. Cuando hablo de circulación, yo debo revisar las heridas y debo revisar las hemorragias, controlar el sangrado y reponer los líquidos. En este caso tenemos canalizada una vía venosa periférica de gran calibre y tenemos transfundiendo una solución salina que puede ser también un lactato de Ringer para reponer las pérdidas de sangre y evitar un posible shock hemorrágico en el paciente, ¿ya? Luego tenemos el A. ¿Qué significa la A? La A significa abrir la vía aérea. En nuestro caso, nuestro paciente va a llevar un collarín rígido, ¿sí? ¿Para qué? Para poder inmovilizar la columna cervical. En nuestro paciente no vamos a realizar la hiperextensión del cuello que se hace en otros casos de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, inmovilizamos con un collarín y vamos a abrir únicamente el mentón para permitir la ventilación en el paciente. En el caso de que mi paciente tenga dificultad respiratoria, no esté saturando correctamente, vamos a necesitar la ayuda de oxigenoterapia, ¿sí?
Luego de la C, de la A y de la B, viene la letra D. ¿Qué significa la letra D? Significa el control neurológico del paciente. Vamos a valorar la reactividad pupilar, cómo están las pupilas, cómo están los movimientos oculares y también valorar el nivel de conciencia del paciente mediante la escala de Glasgow. Y por último tenemos la letra E. ¿Qué significa la letra E? Evaluar y revisar el entorno del paciente. Nuestra valoración en un paciente politraumatizado debe ser de dos tipos, la valoración primaria y la valoración secundaria. En la valoración primaria ya hemos hablado del CABDE. Ahora vamos a hablar de la valoración secundaria. ¿Qué hacemos en la valoración secundaria? Vamos a valorar los signos vitales del paciente, como ya lo habíamos manifestado, pulso, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Y también vamos a valorar el estado de la piel. ¿Cómo está la piel? Si está cianótica, está necrótica. Vamos a valorar también el nivel de conciencia del paciente y es muy importante ir evaluando periódicamente los signos vitales, porque estos son indicadores que me van a demostrar el funcionamiento de órganos vitales como cerebro, corazón, pulmones, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos estabilizado al paciente, que en este caso ya tenemos con todas las técnicas prehospitalarias y hemos llenado ya los formularios de cómo encontramos al paciente, en este caso se trata de una paciente de sexo femenino de 23 años de edad, víctima de un accidente automovilístico. Ya se le ha realizado los cuidados dentro de los cuidados primarios y dentro de la valoración secundaria, todos los cuidados para estabilizar al paciente. Entonces, ahora sí vamos a moverlo, por favor, vamos a trasladar al paciente al servicio de emergencia del Hospital General Isidro Ayora. Para ello, nuestros compañeros les van a demostrar cómo es el traslado correcto del paciente. Siempre debemos utilizar la mecánica corporal y siempre va a haber un compañero que va a dirigir el mando y que va a dar la indicación para que se puedan sincronizar los movimientos. En este caso ya tenemos nuestra camilla arriba. Vamos, por favor, acompáñenos a trasladar al paciente hacia la unidad de emergencia. Buenas tardes. Traigo un paciente de sexo femenino de 23 años de edad, es víctima de un accidente automovilístico. Ella fue encontrada en la vía de integración barrial, se trasladaba en una motocicleta y cayó, sufrió un accidente con un golpe en la vereda y cayó, tenía el casco puesto y se lo encontró con una herida de gran magnitud a nivel de fémur. Se le ha estabilizado, se le ha controlado la hemorragia y está con una vía venosa periférica, se le ha repuesto los líquidos perdidos. También se le realizó la inmovilización del peroné, tiene una fractura expuesta de peroné, está con el collarín rígido y se lo ha transportado todo en bloque. No ha habido mayor complicación, los signos vitales permanecen estables y aquí están los formularios de ingreso. Sí, no ha habido dificultad respiratoria, tiene una buena perfusión periférica, no hay cianosis y la paciente está en un nivel de conciencia adecuado. Enfermera, por favor, todo listo con el coche de paro y el coche de curaciones. ¿Sí? Vamos a ayudar, ¿me van a ayudar, por favor? Subimos un poquito más la cama para poder hacer el traslado de la camilla en bloque. ¿Sí? Vamos, enfermera, necesito todo listo, incluso para canalizar una segunda vía y poder sacar todas las muestras para examen. ¿Ok? Vamos a trasladarlo. ¿Me ayudan, por favor? Esta es la cama en la que le vamos a atender. En bloque. A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos. Ok. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el médico que te va a ayudar. ¿Me das tu nombre, por favor? Dayana, muy bien, tranquila. Te vamos a ayudar. Ya estás en el hospital, estamos aquí para brindarte ayuda. Dentro de la recepción del paciente, se le solicita al paramédico que nos brinde toda la información de los cuidados y el manejo que ha realizado desde el accidente hasta la llegada del paciente al servicio de emergencia. En este caso, nos ha entregado al paciente y identificamos que el paciente se encuentra con una tablilla
con un collarín y se encuentra con un arnés de protección. Esto permite la disminución del riesgo del agravamiento de las lesiones en el paciente. ¿Ok? Posterior a ello, vamos a retirar la tablilla. Y hacemos Hacia- tracción. 1, 2, 3. Vamos, retiramos. Ok. Gracias. Ya te vamos a ayudar con el dolor. Dentro de la valoración de enfermería que podemos realizar es con la escala de valoración de Glasgow vamos a valorar el estado neurológico del paciente. Al evaluar el estado neurológico del paciente, tenemos una paciente en este momento que está orientada, está vigil, sabe su edad, sabe lo que le pasó. En este momento estamos valorando toda la esfera neurológica de la paciente. Está respirando por sí misma, pero sin embargo necesito hacer el monitoreo de signos vitales, por favor, y vamos a canalizar otra vía. Ya. Dentro de los cuidados de enfermería, la monitorización de signos vitales. Para ello vamos a realizar con el monitor. Otro cuidado es la permeabilidad de la vía aérea. La permeabilidad de la vía aérea nos va a permitir si el paciente está respirando por sí solo o en el caso de que pacientes presenten secreciones, se debería aspirar secreciones. En este caso, la paciente está con la vía permeable totalmente abierta. En el caso de que existiera y el paciente no pudiera respirar por sí solo, se debería hacer una intubación endotraqueal. Para ello necesitaríamos lo que es el coche de paro. Ayúdeme por favor con los valores de saturación, presión y tenga la bondad de enfermera, necesito otra vía para canalizar y reponer. Ya, doctora, la saturación del paciente se encuentra en 91%. 91. Sí. ¿Ok? Vamos a mantenerla. Dayana, tranquila, tranquila. Vamos a ponerle, por favor, necesito un ligero apoyo de oxígeno. Mientras tanto, ¿me ayuda, por favor? ¿A cuántos litros, doctora? Vamos a empezar a medio litro por minuto. Ya. ¿Sí? Tranquila. Con mascarilla simple. Sí, y necesito otra vía que me canalicen para reponer líquido. ¿Presión cómo estamos? 110, 70. 110, 70, ¿ok? ¿Sabes qué tipo de sangre eres? ¿Sí? ¿Qué tipo eres? O positivo. Perfecto. Dentro de otro de los cuidados de enfermería tenemos la canalización de vía periférica. Para ello vamos a necesitar una bránula número 20 o 18. Esa nos ayudará a que si el paciente necesita hemoderivados o administración de medicación puedan fluir vía venosa de forma más rápida. Antes de colocar la llave de 3 vías, vamos a extraer muestras de sangre. Vamos a extraer con 3 tubos de laboratorio. Tubo color lila, azul y amarillo, para valorar hemograma, tiempos de coagulación y química sanguínea. Regálenme unos guantes, por favor. Regálenme unos guantes. Heridos a nivel de cabeza. Ya. Vamos a valorar también, otro de los cuidados de enfermería, valorar la pérdida de sangre. Para ello podemos hacer una valoración generalizada cefalocaudal en el paciente. A nivel de cabeza, cuello no hay pérdida de sangre, nivel de tórax, ni abdomen tampoco, pero en las extremidades inferiores podemos visualizar que hay una pérdida de sangre. Cuando existen pérdidas de sangre, hay que monitorizar al paciente con el objetivo de valorar si hay posibles shock hipovolémico por pérdidas de sangre. Como en esta pueden observar, hay pérdida de sangre externa. Exámenes para laboratorio, los 3 tubos. Necesito lila, azul y rojo, por favor. De una vez. Y ya tengo los pedidos para imagen también. Necesitamos, la paciente no se puede transportar. Voy a pedir que venga rayos X portátil para valorar. Y voy a pedir la interconsulta también a traumatología. Tenemos fractura expuesta del miembro inferior. ¿Ok? ¿Cómo están los signos vitales, enfermera? ¿Anabel? ¿Anaela? Están normales. En la saturación de oxígeno tiene 97 y en la presión arterial tiene 120 o 100.
Ok, mientras yo hago todos los pedidos, necesito, por favor, vamos a ir revisando estas heridas y el mantenimiento. Ya. Otro de los cuidados de enfermería es la curación de heridas. Aquí podemos visualizar que como ha sido un accidente, se debe limpiar primero la herida con una solución jabonosa. En este caso vamos a utilizar clorhexidina al 2%. Necesitamos un equipo de curación que está conformado por una pinza Kosher, una pinza aro, una pinza quirúrgica y una pinza anatómica. Vamos a necesitar gasas estériles para proceder en la limpieza. Por favor, ayúdenme con el equipo de curación. La solución jabonosa, por favor. Por favor, ábrame la solución y con este pozuelo, ayúdeme aquí. Eso, muy bien. Ya. Vamos a hacer una limpieza, como esta es una herida contaminada por el accidente, vamos a hacer una limpieza de arrastre de forma circular, desde adentro hacia afuera. Desechamos esta gasa y vamos a utilizar otra gasa. Y limpiamos en los extremos del borde. Por favor, la solución salina. Con la solución salina nos va a ayudar a limpiar el exceso de la solución jabonosa. Esta solución nos permite eliminar toda la carga bacteriana que existiese en la herida y por ende evitar el riesgo de una poliomielitis por ser una herida expuesta. Ya. Tengan por favor, gracias. Hemos canalizado la vía. Esta vía es de grueso calibre, como les explicaba, nos permite, en este caso, transfundir hemoderivados, que en el caso de que requiera el paciente, le transfundimos. También podemos administrar medicación, es muy importante también. En el caso de exámenes complementarios, se puede pedir, cuando el paciente está inmovilizado completamente, se puede pedir el arco en C para tomar una radiografía para verificar si es que el paciente necesita ir a cuidados intensivos o necesita una cirugía de emergencia. Seguimos verificando lo que es la oxigenoterapia. En este caso podemos visualizar en el monitor que la saturación ha aumentado. Entonces permanece a los 3 litros el oxígeno, porque no necesita más requerimiento de oxígeno. Sus signos vitales están estables. La interconsulta se genera para que el traumatólogo verifique si es que debería ingresar a UCI o debería ingresar a quirófano. También otro de los cuidados que debemos verificar en el paciente es, como llega a nivel de servicio de emergencia, se debe retirar toda la ropa. En este caso, por inmovilización completa, por presencia de fracturas, se debería mantener o cortar la ropa al paciente. Vamos a colocar los electrodos muy bien.
En este caso, la bomba de infusión nos indica que está pasando un bolo de 300 ml de solución salina para recuperar la sangre perdida que tiene el paciente por un shock hipovolémico. Estos son los cuidados esenciales que se desarrollan como personal de enfermería dentro de una emergencia suscitado por un accidente. Ya, también podemos seguir. ¿Cómo está la paciente? Ya, doctora, la paciente está estable, está con los signos vitales, está con una presión de 100/72, se está acabando de pasar el bolo de 300 ml de solución salina, ha quedado con prescripción suya de administración de medicación para el dolor. La paciente se le puede hacer una valoración sobre el dolor que siente el paciente para ver si es que los medicamentos se le están haciendo efecto o no, o para subir, indicar al médico para que suba. Perfecto. La paciente ya está lista, necesitamos vestirla, cambiarla y la vamos a llevar. De una vez, traumatología la está esperando en el siguiente piso. Entonces, necesitamos que por favor me ayuden. Vamos a trasladar a la paciente. Y como ustedes han podido ver el día de hoy, estos son los cuidados básicos de enfermería que tenemos que tener ante un paciente politraumatizado. En otros programas les vamos a seguir invitando. En este momento son todas las acciones que podemos hacer en el área de emergencia. En futuros programas vamos a ir viendo el resto de valoraciones. Muy probablemente esta herida la paciente tenga que ser trasladada al quirófano y veremos en futuros programas, por eso los invitamos a conectarse para que continuemos con esta información de la paciente, cómo se va atendiendo esta valoración integral de todos los cuidados que necesita los pacientes de enfermería y el paciente politraumatizado en el día de hoy. Hemos visto las acciones de enfermería básicas que tenemos que hacer a nivel de la emergencia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Excelente la práctica, realmente hemos podido ver la forma adecuada de cómo se tiene que manejar a un paciente. Les recuerdo que somos Instituto Universitario Bolivariano, lo que nos enorgullece, somos calificación A de excelencia dentro de los 5 mejores institutos de nuestra ciudad. Estamos felices por toda la acogida que hemos tenido en nuestro programa Cuidando tu Salud desde hace mucho tiempo atrás. Queremos agradecer también a los canales que nos están transmitiendo, como son Ecotel TV, Plus TV, Zapotillo TV, Macará TV y Primer Reporte. También estamos siendo transmitidos, y tú puedes ver el reprise de nuestro programa a través de nuestra página Instituto Bolivariano por Facebook Live. Quedan grabados todos nuestros programas para aquellos que nos han preguntado cómo podemos acceder para ver los diferentes temas que hemos tratado acá. Definitivamente un tema bastante interesante el día de hoy. Somos Instituto Universitario categoría A de excelencia. Somos Instituto Universitario Bolivariano, que estamos dando títulos de tercer nivel y también preparándonos para poder aportarle a nuestra ciudadanía con formación y capacitación de cursos y maestrías de cuarto nivel. Así que estamos muy orgullosos de esto. Les recuerdo siempre nuestra página www.tbolivariano.edu.es. Bueno, doctorita, muchísimas gracias pues por la compañía en este programa, la práctica excelente de nuestros estudiantes y docentes también. Realmente es muy clara la forma que tienen que ellos manejar para que el paciente, objetivo final siempre, no comprometer su vida, se estabilice y salga en buenas condiciones de la casa de salud. Así es. Si algo hay que recalcar justamente del personal de la salud es que primero no perder la calma, porque realmente nos transformamos en otra víctima más al momento de recibir los pacientes. Es importante saber que si tenemos un paciente politraumatizado, automáticamente nuestros oídos y nuestra cabeza se conecta y vamos a tener todo lo necesario ahí. Como les vimos, es importante mantener vías respiratorias, responder líquidos, controlar el monitoreo constante del paciente.
signos vitales, estado neurológico, y saber que una vez que lo tenemos estabilizado, empezar a llamar al resto de especialistas. Puede ser que interconsultemos con un cirujano, con el traumatólogo, pero sin embargo, el momento de la interconsulta, la enfermera, el momento que canaliza vía, ya tiene muestras para laboratorio. El momento que pedimos la interconsulta de traumatología, ya tenemos los pedidos y los resultados de los exámenes de imagen, porque es importante que el paciente no pierda tiempo. Probablemente este paciente va a pasar a un quirófano, probablemente va a tener que tener otra intervención, que en todo este proceso, hasta que el paciente se va de alta, la enfermera está presente. Y realmente es importante el accionar de ellas, porque realmente se complementa como equipo de salud. El médico, la enfermera, siempre van a estar de la mano, siempre como equipo de salud a nivel hospitalario y a nivel de un centro de salud e incluso con el odontólogo. Esto es muy importante, recalcar las actividades que hacen nuestros estudiantes. Como ustedes acaban de ver, si bien es una situación simulada, estuvo muy real, pero es importante que ellos aprendan a mantener la calma, a saber qué tienen que hacer, a establecer flujogramas, y eso van diariamente aprendiéndolo en las diferentes asignaturas con los docentes que se van impartiendo aquí en nuestro instituto. Así es, doctora, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa muy enriquecedor. Recordemos siempre mantener la calma en estos casos, recordemos siempre signos vitales, recordemos siempre que no podemos perder el tiempo, que inmediatamente tenemos que tener los resultados para salvaguardar y asegurar la vida de ese paciente. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Yadira, en este programa. Muchas gracias también a todos nuestros amigos que se han conectado en nuestro programa. Es un gusto grande para mí también poder acompañarlos. Soy la doctora Jimena Valdivieso, feliz de poder acompañarlos en una edición más de su programa Cuidando tu Salud. Buenas noches. Buenas noches. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de tercer nivel. Informes, Instituto Bolivariano Loca, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas. Somos categoría A. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de tercer nivel. Informes, Instituto Bolivariano Loca, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas. Somos categoría A. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de tercer nivel. Informes, Instituto Bolivariano Loca, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas. Somos categoría A. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato.